¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más. Esto tenemos para hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. iMovich, movilizando sueños. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Biosolares, la mejor energía. Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. 30 años de compromiso con nuestra profesión. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola. 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Llegamos. RIMAX por Más. Hola Paraná. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva, 30 años potenciando negocios en la región. Y este jueves pasado se dio una nueva edición del Foro del Consejo Empresario de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos ahí, pudimos dialogar con varios de los exponentes que estuvieron dentro de este foro y vamos a arrancar con Ramiro Reis, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, con quien hablamos sobre la realidad del sector, qué es lo que está pasando, qué es lo que están pensando los empresarios y sobre todo qué es lo que pasa en la provincia de Entre Ríos con los empresarios. Con él arrancamos de esta manera y este nuevo foro del Consejo Empresario. Muy contentos por poder realizar nuevamente el foro y el acompañamiento, por eso el agradecimiento a todos los empresarios, a todos los socios del Consejo Empresario por poder hacer esto posible. Y bueno, y creo que todos estamos muy satisfechos por la asistencia y el acompañamiento y como decís, es un lugar de encuentro único en el año en nuestra provincia y por eso el éxito que tiene. Más allá de las cuestiones políticas, coyunturales que se dan a nivel país, nosotros como sector empresario estamos viviendo todos los días una gran transformación. El gobierno de Milei ha propuesto y ha realizado una apertura comercial muy importante, los que de un día para el otro nos pone a los empresarios en una situación donde tenemos que trabajar muy fuerte en nuestra competitividad, en mejorar los procesos, en mejorar nuestros bienes y servicios que producimos y brindamos, y trabajar mucho en nuestras estructuras de costos, porque hoy ya estamos compitiendo con otras empresas del mundo que tienen otras reglas de juego. Y es eso lo que necesitamos, que es como que no tenemos tiempo de adaptación. Y por eso, bueno, el enfoque y lo que tenemos que trabajar y tenemos que hacer muchas cosas puertas adentro. Por eso también es traer
personas que puedan motivar, que nos puedan mostrar qué es lo que estamos haciendo en el foro hoy, las posibilidades que hay respecto al tema de la energía, agregar valor a nuestra producción. Y también ahora vamos a ver, digamos, la gestión de personas, los nuevos trabajos, cómo tenemos que mejorar y adaptarnos. Pero así como tenemos que hacerlo nosotros, esto solo no alcanza si los estados, tanto nacionales como provinciales como municipales, no también se adaptan y son eficientes como tenemos que adaptarnos nosotros. Una empresa que no se adapte, que no pueda mejorar sus costos, no pueda mejorar sus bienes y servicios, corre riesgo de supervivencia. Y el Estado debería tener esa misma mentalidad, que si no mejora su eficiencia, no utiliza mejores los recursos para brindar mejores bienes y servicios a un menor costos para poder bajar la presión impositiva, debería tener las mismas consecuencias que el sector privado y no lo tiene. Entonces, es mucho más difícil. Nosotros lo tenemos que hacer a la fuerza en el sentido no nos queda otra alternativa. Y una de las cosas que abordó Ramiro Reis en el discurso de apertura, junto con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue el aceptar y el reconocer los cambios que se están buscando en la provincia de Entre Ríos después de 20 años de un status quo donde nadie movía nada, pero que estos cambios todavía necesitan mayor aceleración y mayor profundización, porque todavía hay mucho para reformar en el estado de Entre Ríos. Necesitamos un Estado muy eficiente que brinde, vuelvo a decir, mejore los bienes y servicios que debe brindar y también ser tan eficiente y mejorar los recursos para poder quitarle presión impositiva a las empresas para que puedan desarrollar y generar empleo privado, de calidad, con buen poder adquisitivo, que es lo que en definitiva va a mejorar la calidad de vida de la población. ¿Qué es lo que notaste en el estado de ánimo de los empresarios, socios y no socios del Consejo hoy? Bueno, hoy estamos viviendo todos los empresarios una situación de bastante incertidumbre y de cierta preocupación, porque vemos esto, que estamos trabajando mucho en puertas adentro, pero que nos queda corto, que no podemos. Hoy estamos muy ajustados en nuestras rentabilidades, de hecho hay muchos sectores que están en puntos de equilibrio con algunos quebrantos, otros que ven que hay amenazas. ¿Por qué? Porque las importaciones también llevan su tiempo en que se empiecen a concretar, pero ya se están viendo que empiezan a crecer y que empiezan a competir productos de afuera con lo que producimos nosotros y que esa carga impositiva o esa flexibilidad, o más que flexibilidad, esta modernización laboral que se necesitaría para poder competir de mejor forma todavía no está y todavía lo vemos lejos. Entonces, hay preocupación, pero también hay optimismo en el sentido de que se necesita esta libertad de poder pensar en importar, que no tengas cortes en tu cadena de producción porque no tenés un gestor para que necesitas que te autorice una importación, o si tenés un problema con una máquina podés importar el repuesto en 2 o 3 días y no tenés, o sea, vemos que hay situaciones que han mejorado, que hay posibilidades de crecimiento, pero bueno, tenemos obviamente estas preocupaciones de cómo podemos competir si no tenemos las mismas reglas de juego que el resto de los países. Hacemos la primera pausa del programa y enseguida volvemos para hablar con uno de los panelistas que estuvo en este foro, como es Jorge Giacobbi, y el análisis político y social que hay de Argentina en este contexto. Este es el espacio principal de la casa. La diferencia es que en RE/MAX le ponemos el corazón a tus sueños. Cada vez más sueños alcanzados. Cada vez más RE/MAX. Llegamos. RE/MAX por más. Hola Paraná. ¿Sabés qué es Familias de Abrigo? Es el programa que busca una familia transitoria para cuidar a bebés de 0 a 2 años, mientras se resuelve su situación judicial. Inscríbete en portal.entrerios.gov.ar/COPNAF y forma parte de esta iniciativa que garantiza contención, cuidado y un futuro mejor para los más pequeños. Gobierno de Entre Ríos. En SNAM somos especialistas en movimiento de suelos, excavación y nivelación,
plateas para galpones industriales, apertura de calles y embrozado, demoliciones y urbanizaciones completas. Somos más que máquinas, somos compromiso, soluciones concretas y trabajo responsable. Contactanos hoy. SNAM. Hacemos que el suelo trabaje para vos. Biosolares, empresa líder en Entre Ríos, especialistas en energía solar fotovoltaica. Desde el análisis de inversión y factibilidad hasta el proyecto completo con llave en mano y servicio de postventa. Biosolares, la mejor energía. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Y el analista político Jorge Jacobe es uno de los disertantes que estuvo este foro del Consejo Empresario de Entre Ríos. Con él tuvimos la posibilidad de hablar, y sobre todo en una semana donde se da la sentencia de culpabilidad y ya donde no se puede reclamar nada, después de haber pasado más de 13 jueces en la causa vialidad a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Una semana bastante particular para hacer un análisis de qué es lo que nos pasa y qué es lo que pensamos los argentinos hoy en día. Mira, la estabilidad económica es un if siempre, ¿no? Es un proyecto a conseguir porque evidentemente la reactivación económica va a ir llegando para algunos sectores sí y para otros sectores no. Para los sectores que sí va a haber un clima y para los sectores que no va a haber otro clima completamente diferente. De todas formas, en términos económicos la cosa está más pacífica que años anteriores. Y en un sentido político lo que estamos viendo son las consecuencias de que el sistema político tome algunas decisiones que no se animaba a tomar, como controlar la calle, como que un gobierno controle la calle y pagar las consecuencias de controlar la calle, y del sistema judicial de tomar las decisiones a las cuales le corrieron el culo a la jeringa durante décadas y décadas y décadas. Me parece que como argentinos tenemos que entender que dejar que un país se descontrole tiene sus consecuencias y que después ordenarlo tiene sus dolores. Porque en definitiva a los argentinos la corrupción no es algo que nos interesa intrínsecamente. Nos interesa y nos horroriza la corrupción del rival político, pero no nos horroriza la de aquel sobre el cual estamos enamorados. Nadie deja de votar a aquel al cual está enamorado por cuestiones de corrupción. Si los argentinos dejan de votar a alguien que votaban porque no puede solucionar los problemas económicos tal como lo habían soñado. Es decir, la idealización, el lazo de idealización que hay entre un argentino y un líder político se rompe por razones económicas, nunca por razones morales, ni tampoco ideológicas, ni tampoco éticas, ni nada, únicamente económicas. Entonces, mientras Milei puede gestionar la inflación, mantiene 50% de imagen positiva y es absolutamente estable, mucho más estable de lo que el sistema político lo puede retratar, digamos, o puede hacer síntoma. Ahora, a mí me da la sensación de que el periodo de inestabilidad se puede empezar a generar después de las elecciones. ¿Por qué? Porque van a ser las elecciones el momento donde la opinión pública le puede pagar la boleta de lo que ya hizo.
entre comillas, que le agradezca la gestión de la inflación. Punto. A partir de que te agradecí la gestión de la inflación, ahora quiero que venga la buena. Es decir, vos me propusiste 2 años de esfuerzo para normalizar la cosa y después sí vamos a vivir mejor. Bueno, ¿y cuándo? Los seres humanos podemos encarar un esfuerzo, sobre todo un esfuerzo que conlleva dolor, en tanto y en cuanto tengamos un racional claro, es decir, el premio esté claro y llegue en algún momento, no in eternum. Ya lo vimos con Macri, ¿no? Hubo una opinión pública que en aquel momento quiso girar hacia la centro-derecha, si querés, y hacia el liberalismo o hacia el Estado más chico. Lo votaron. Después lo reforzaron en las elecciones legislativas. Y después hincharon las pelotas y le soltaron la mano. Y estamos frente al mismo electorado. Y después de las elecciones que vamos a tener el mes de octubre, donde es posible y probable que La Libertad Avance gane y sume diputados y senadores, viene una reforma que para muchos la están esperando, pero una reforma que va a significar más costos para muchos, incluso de los votantes actuales de La Libertad Avanza. Giacobbe habla de la necesidad o el momento de Milei de meter los dedos en el enchufe. Entonces viene un periodo de más ansiedad de su propio público, che, ahora que venga la mía, y además Milei tiene que empezar a meterle los dedos a enchufes que él también viene esquivando. Que los viene esquivando diciendo que no tiene la cantidad de diputados y senadores, pero no es eso. Son enchufes a los cuales toda la política argentina históricamente le ha esquivado siempre. El más grave de todos ellos es la reforma de la edad jubilatoria. Vos sabés que el 65% de los argentinos no quiere que le pongan la edad jubilatoria. Y resulta que la medicina nos extendió la vida 10 o 15 años más. Nosotros tenemos un sistema previsional creado para la expectativa de vida de la época de Bismarck. Y entonces hay que conversarlo y nadie lo quiere conversar. 65% de la gente está en contra. Una parte enorme es público de Milei. Ojo, porque ahí afuera, esto es lo que voy a tratar de retratar en la conferencia de hoy, hay un electorado que es enormemente incoherente, que quiere achicar el Estado, quiere que la política pague, quiere que los corruptos vayan presos, pero cuando ¿Me toca a mí? cuando te toca a vos, no estás dispuesto a pagar todo el esfuerzo necesario y no estás dispuesto a devolver la jubilación de la abuela que se jubiló sin haber hecho los aportes. Entonces, ojo, porque los enchufes sobre los cuales Milei tiene que meter los dedos tienen un montón de voltaje. Yo no sé si la gente se la va a bancar. Y en estas reformas que se necesitan, provincias y municipios también tienen que meter los dedos en el enchufe, en momentos en los cuales se están haciendo totalmente los distraídos y ni se acercan a mirar nada que tenga electricidad. No lo están mirando porque también hay una nación que le suele salvar las papas, ¿no? Que en algún momento interviene y entonces les licúa la deuda. Digamos, esto es un gran desastre. Ahora, no creo que las provincias lo hagan si la nación primero no lo hace. Por eso yo parto desde ahí como razonamiento. Si la nación lo hace y hay una opinión pública que sigue apoyando al que lo hace desde nación, entonces las provincias se van a tener que ajustar, hasta te diría por una cuestión de clima electoral, no solo de números. Ahora, la gente se la tiene que bancar. Si el número uno se banca el esfuerzo y deja de fumar, por decirlo de alguna manera, es más razonable que los de abajo digan, che, bueno, hay que seguir al número uno. Ahora, si el número uno te dice, che, dejemos de fumar y a las 3 semanas estás fumando de vuelta, bueno, se fue toda la mierda. Y en esas discusiones, coparticipación, ingresos brutos, discusiones que en las provincias tienen que ser sumamente fuertes y que tienen que ir a nación, también se tienen que dar. Totalmente. Y aún si se dan, y se generan en la economía algunas condiciones para que vengan las inversiones, eso no quiere decir de ninguna manera que esas inversiones lleguen rápido. Porque no es tocar botones y generar confianza. Cada vez que la Argentina gira hacia la derecha o gira hacia el liberalismo, a mí me da la sensación de que es como si Argentina fuera un borracho que deja de tomar. Entonces el mundo se alegra que dejaste de tomar, pero para el próximo cumpleaños no te regalan una botella de vino. Y en el segundo cumpleaños no te dejan solo en la bodega y en el tercer cumpleaños no te prestan el sacacorcho. ¿Cuántos años tenemos que dejar de chupar los argentinos para que el mundo de las inversiones diga, che, la cuestión con el alcohol de estos pibes es un tema del pasado, le podés regalar un vino, podés invertir, podés confiar
tranquilamente. Eso es mucho más que 4 años, eso es mucho más que 8. No sé cuánto es, pero no es corto. El riesgo de que los argentinos un día nos despertemos, nos cambió el clima y la emocionalidad y volvemos para el otro lado, va a estar instalado durante muchísimo tiempo. Y le preguntamos a Jorge Giacobbe sobre uno de los temas que a nosotros nos viene preocupando y mucho y venimos preguntándolo constantemente. ¿Cuál es el rol de las instituciones en este contexto? Y sobre todo teniendo en cuenta que las instituciones en su momento, muchas de las instituciones, pidieron voto para uno u otro candidato y la gente terminó votando lo que quiso. ¿Hay representación de las instituciones tal cual como están? ¿Cuál es el rol en este nuevo contexto? Lo primero que hay que entender es que en una sociedad lo cultural es mucho más profundo que lo institucional. Lo cultural está más profundo porque está más asociado a lo psicológico. En todas las sociedades, en todos los grupos de seres humanos, lo institucional viene a tratar de moldear lo que es cultural, a ponerle límites, a conducirlo de alguna manera, que las reglas sean claras, a que haya dinámicas preestablecida de funcionamiento de las cosas, digamos. En Argentina la institucionalidad ha sido siempre muy, muy blanda y tenemos en el fondo una cultura que además está emocionalmente exacerbada y emocionalmente exaltada, ¿no? Entonces es difícil para las instituciones ponerle un tapón a un volcán. Me gusta que lo intenten. La verdad que en términos personales me gusta que lo intenten. Pero primero nos tendríamos que calmar como seres humanos, tendríamos que gestionar mejor nuestras emociones para que después las instituciones puedan organizar algo arriba de eso. Y las instituciones también tienen que hacer un mea culpa de muchas cosas para entender cuál es el verdadero rol que tienen y ocupan en su lugar. Bueno, pero no hay mucha disposición para hacer ese mea culpa. Porque las instituciones también pertenecen a esa cultura donde mejor es echarle la culpa al otro, donde yo hice todo bien o no hice nada porque todo me da asco y entonces nos salimos de la culpa y nos salimos de la responsabilidad. Y la verdad es que hay que pensar que entre todos, como individuos o a veces nucleados en instituciones, los argentinos hemos tenido la inteligencia suficiente para convertir un país de 75% de clase media en 60% de pobres, desde el 70 para acá, que es el mismo tiempo histórico donde los chinos sacaron 400 millones de personas de la pobreza y la pusieron en la clase media. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos. La zona es muy linda, tiene mucho verde. Ahí pueden ver el balcón corrido, donde... La diferencia es que en RE/MAX le ponemos el corazón a tus sueños. Cada vez más sueños alcanzados, cada vez más RE/MAX. Llegamos. RE/MAX por más. Hola Paraná. Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Aberturas de alta prestación, curtain walls, pisos, techos y divisorios vidriados, portones y puertas automáticas, cortinas industriales y mucho más. Leffler Dietz. Hacemos lo mejor. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Encontranos en Villaguay y Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar.
Otro de los disertantes en el Consejo Empresario de Entre Ríos fue Alejandro Melamed. Alejandro Melamed es doctor en Ciencias Económicas, pero también es escritor y ha trabajado mucho sobre lo que es el futuro del trabajo, que fue uno de sus primeros libros y donde más se trabajó. Ahora, ¿cómo entendemos ese futuro del trabajo de hace 10 años a la exponencialidad que no logramos comprender en el día de hoy? La perspectiva era que la velocidad del cambio iba a ser muy alta, pero la realidad es que se aceleró aún más, ¿no es cierto? De hecho, se hablaba siempre de la exponencialidad y hoy se está hablando de la doble exponencialidad. Con lo cual, lo que podríamos sintetizar es que el cambio es vertiginoso y las sorpresas son casi diarias. Te diría que a lo mejor, mientras estamos conversando, a lo mejor hay alguna novedad que nos enteramos dentro de un rato, que otra vez volvió a cambiar todo, ¿no? La exponencialidad, el concepto de exponencialidad es algo que no logramos entender. Porque estamos acostumbrados a la linealidad y la doble exponencialidad en realidad es multiplicar por 2 lo que veníamos haciendo la vez anterior. Y una cosa es 2, 4, 8, 16 y otra es en los números grandes. Tal cual. A ver, el problema que tenemos es que nosotros estamos mentalizados y fuimos educados para cambios evolutivos y estos son cambios disruptivos. Eso implica que nuestra mente fue preparada para otro tipo de contexto y ahí es donde vemos las grandes diferencias con las nuevas generaciones, ¿no? Los que somos inmigrantes digitales visualizamos esto como oportunidades que se van presentando ahora. No somos conscientes que los cambios son de raíz y que vinieron para quedarse, pero que además incorporamos nuevas herramientas que hubieran sido imposibles de pensar previamente, ¿no? Y precisamente esto que decía Melamed respecto a la educación es uno de los puntos fundamentales. Argentina todavía no ha empezado a plantearse qué va a hacer con una educación, con un sistema centenario que está educando a chicos que no tienen nada que ver con esas estructuras. ¿Cómo hacemos con la educación para entender y ser la base de todo lo que viene? No necesariamente idéntica, creo que las instituciones son similares. Creo que uno de los principales problemas que tiene la educación es que siguen siendo los actores protagónicos, personas del siglo pasado para alumnos del nuevo siglo, y fundamentalmente creo que los modelos no necesariamente están adaptando. Hay algunas iniciativas totalmente novedosas, pero inclusive escuchaba a un profesor que decía que si uno estudia una carrera de 5 años, lo que estudió en primer año, al quinto ya está obsoleto, mientras está estudiando, ni hablar con la aplicación de estos conceptos al mundo laboral, con lo cual lo que está sucediendo hoy es que se está hablando de microcredenciales, que es la posibilidad de rápidamente ir adquiriendo herramientas que antes parecía imposible de incorporarlas en tan poco tiempo, ¿no? El problema es que un país como Argentina, donde venimos como discurso que así como estábamos la educación es un desastre, hoy ya tenemos los resultados de esa educación desastre y donde la comprensión de texto, que es lo básico para poder entender la realidad, hoy es escasa. Sí, yo creo que, a ver, es tanto en ciencias duras, ciencia, matemática, ingeniería, matemática, como en blandas, ¿no? Ahora, algo que es importante es que los nuevos modelos educativos que están emergiendo hoy en algunos países implican también un cambio sustancial en cuanto al momento de la educación. Nosotros fuimos educados para, en un momento estar en la escuela y en la universidad, otro momento trabajar y otro momento disfrutar de la vida. Hoy los modelos son estudio, trabajo, disfruto, porque todo el tiempo vamos a tener que aprender, todo el tiempo vamos a tener que educarnos, pero también hacer las otras cosas que antes parecía que estaban para otras etapas vitales. Ahí, cuando se habla de cambio, hoy hay un esquema muy interesante que es ¿qué es lo que no cambia cuando todo cambia? Y si uno se pone a pensar, la parte dura, no sé, hace 5 años tenía que ver con cuestiones tecnológicas determinadas, hoy es inteligencia artificial generativa, mañana será con la nueva inteligencia artificial. Pero la parte blanda en realidad tiene que ver con cuestiones que se sostienen, comunicación, sentido común, pensamiento crítico, innovación, creatividad, influencia, con lo cual podríamos decir que exactamente al revés, lo blando es lo que no cambia. Mi opinión es que lamentablemente
las universidades no te enseñan esa parte y es como la tienes que aprender en la vida, cuando en realidad es lo más importante. Hace 5 años se decía lo más importante es aprender a programar, hoy ya no necesitas programar porque te lo hace la inteligencia artificial. Entonces, me parece que parte de lo que tenemos que aprender es aquello que nos hace únicos a los seres humanos. Eso tiene que ver con el liderazgo, con la creatividad, con la innovación, con el sentido común, con la ética, con la conciencia, con la autenticidad. Y esas cuestiones no se enseñan. Entonces, parte del desafío es cómo vamos reinventándonos permanentemente. Y Alejandro Melamed habla de una inteligencia superadora, la inteligencia aumentada. ¿Cómo la inteligencia artificial sumada a la inteligencia humana pueden llevar a otro nivel y a otra forma de pensar la nueva realidad del mundo? Lo que estamos viendo es que hoy se viene una idea superadora que es la inteligencia aumentada, que es inteligencia artificial más la inteligencia humana. No es una a la otra, es una con la otra, una a través de la otra, una potenciando a la otra, y ahí tratando de identificar qué es lo genuino, qué es aquello que nos hace diferentes a los humanos. Ahora, todo esto en una era donde de repente, como vimos en Eternauta, lo viejo funciona, Juan, ¿no? Digamos, y tenemos el ejemplo de lo que pasó en Madrid, donde con la super tecnología, con todo, un día se corta la energía y a partir de eso se desbarajusta todo el sistema y el elemento más buscado era la radio tradicional porque era el único lugar, radio a pilas, era lo único que teníamos para enterarnos de las noticias. Entonces yo creo que nunca podemos dejar de perder de vista aquello que hace a lo genuinamente humano, lo que nos hace diferentes, y tratar de pensar que esto es un continuo donde tendremos que ir adaptándonos permanentemente, tendremos que ir conectando permanentemente y tendremos que ir reinventándonos permanentemente. Hace 3 años se hablaba de metaverso, hoy no se habla, hoy se habla de inteligencia artificial generativa que muy posiblemente en poco tiempo ya también quede obsoleta. Con lo cual creo que lo único que es cierto es que esto va a seguir evolucionando de manera muy vertiginosa permanentemente y que así como vamos al gimnasio para que nuestros músculos estén ágiles, tenemos que hacer que nuestra mente esté lo suficientemente flexible, ágil, dinámica, como para poder comprender, anticiparse y adaptarse rápidamente a todo lo que vaya viniendo. Esto es sumamente complejo en el ámbito personal. En una pyme que tiene que manejar 100 personas, donde el 50% son menores de 30, es una locura. Claro, sí, por eso absolutamente, digamos, como la transformación pasa primero por lo personal, después por los equipos, después por las organizaciones. Y parte del desafío que tenemos, y especialmente organizaciones más pequeñas, es rápidamente comprenderlo. Con una buena noticia, hasta hace algún tiempo se decía que los grandes se devoraban a los chiquitos. Hoy los ágiles se devoran a los elefantes. Y creo que tenemos que entender que una pyme tiene muchas veces una probabilidad mucho más alta de reconvertirse que lo que tiene una empresa grande. Con lo cual yo te diría al revés, hay que aprovechar esa posibilidad de ser pequeño, de ser muy veloz para decidir y actuar y tomar las oportunidades que se van presentando. Así que yo creo que más que una desventaja es una gran oportunidad. Y por último le preguntamos a Melamed, ¿qué va a ser el futuro del trabajo? Lo que nos va a generar es para mí, una oportunidad enorme. El mundo del trabajo se divide entre los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Los tecno-optimistas ven todo óptimo, va a estar todo mejor, todo genial, todo ideal. Los tecno-pesimistas dicen va a estar todo horrible. Yo me encuentro dentro de lo que se llaman los tecno-esperanzadores. ¿Qué significa esto? Tengo la esperanza de que sea mucho mejor, pero hay que hacer mucho para que eso esté presente. Es decir, no va a ser mágico, no va a ser automático, hay un rol ineludible que tenemos todos los actores para ser protagonistas de esta historia e ir creando las bases para que ese futuro promisorio sea una realidad. No va a ser automático y todos tenemos una posibilidad de contribuir si nos comprometemos seriamente a pensar en las personas,
en los seres humanos y no solamente en las sillas vacías. Va a ser absolutamente distinto, pero es apasionante vivir el proceso y poder capitalizar cada oportunidad que se va presentando, porque en definitiva, te lo sintetizaría de esta manera. Existe la comida de las casas de comida rápida, por supuesto, pero cuando vamos a un lugar atendido por sus dueños, creo que es mucho más significativa la experiencia, con lo cual mi lectura es que en el futuro lo humano va a ser el lujo, en el futuro lo humano va a ser lo diferencial. Podemos ser un médico y que nos dé por inteligencia artificial todo el resultado, pero el primer paso para empezar a curarnos es cuando el médico nos apoya la mano en el hombro, nos mira a los ojos y nos dice, estoy con vos, nos vamos a curar. Eso que tiene que ver con la calidez, con la empatía, con la compasión, con la experiencia humana, cada vez va a ser más y más importante. Última pausa en el programa y enseguida vamos a hablar sobre economía con Daniel Artana. Ya volvemos. Tiene orientación al norte, siempre van a tener muy buena luz. Ahora vamos a ver la terraza. ¿Y ahora? La diferencia es que en RE/MAX le ponemos el corazón a tus sueños. Cada vez más sueños alcanzados. Cada vez más RE/MAX. Llegamos. RE/MAX por más. Hola Paraná. En SNAM somos especialistas en movimiento de suelos, excavación y nivelación, plateas para galpones industriales, apertura de calles y embrozado, demoliciones y urbanizaciones completas. Somos más que máquinas, somos compromiso, soluciones concretas y trabajo responsable. Contactanos hoy. SNAM, hacemos que el suelo trabaje para vos. Desde hace más de 70 años, en Copar, Cooperativa Aranguren, trabajamos con la misma calidez y espíritu cooperativo, acompañando y potenciando la producción regional. En Coopar, elegimos soñar, elegimos crecer. Nuestras 5 sucursales y cada servicio que brindamos reflejan ese firme compromiso con los asociados, la comunidad y la producción. Coopar, Cooperativa Aranguren, pensando en el futuro. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, nosotros te damos una de las 1000 manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo Pack Emprendedores. Un pack que tiene todo lo que tu emprendimiento necesita para crecer. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Conocé más en bancoentrerríos.com.ar. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Ha habido un cambio profundo en la economía argentina y las pymes sobre todo lo están sintiendo y lo están sufriendo o están transformándose. Ahora, ¿qué pasa si las pymes siguen demorando algunos cambios que son necesarios para actualizarse y entender este nuevo contexto? Bueno, yo diría que la apreciación que ha tenido el tipo de cambio ha cortado los tiempos, ¿no? Sobre todo para las pymes del sector transable de la economía, digamos, industriales o de otros sectores, turismo, por ejemplo. Pero bueno, esas son, contra eso el gobierno ha hecho algunas desregulaciones, a mi juicio todavía insuficientes, pero esas son las reglas de juego, así que lo que uno tiene acá es que apretar los dientes y bajar costos. Ese es un poco el desafío que hay para los próximos meses, porque pongámoslo en estos términos, si uno para que le cierran las cuentas, y voy a exagerar, necesita valores de un tipo de cambio de 2000, eso no va a ocurrir. Entonces hay que buscar la forma de resolver el problema adaptándose a la nueva realidad. Yo he escrito y he dicho que esta transición el gobierno, para mi juicio, la hizo muy violenta. Pasamos de una economía cerrada,
donde la clave era llevarte bien con el gobierno de turno, a una economía abierta y en realidad con tipos de cambio apreciado, digamos, y se hizo en un periodo muy rápido, y eso le ha puesto mucho estrés a las empresas, pero son las reglas del juego, así que yo no veo otra forma que bajar costos, mejorar, que es lo mismo que sí, mejorar productividad, y creo que la mayoría lo va a poder hacer porque el argentino es muy creativo, en particular el empresario argentino, y sabe adaptarse a lo que le toca vivir. Bajar costo es lo que siempre se dijo, las empresas buscan bajar costo y vienen haciéndolo, pero una cosa es bajar costo con un contexto inflacionario, que la inflación ayudaba a tapar esos pseudo bajas de costo a lo que es hoy. Entonces cambia mucho el contexto y ahí es donde empezamos a ver el 1% de cualquier cosa. Bueno, pero la inflación sigue siendo alta, ¿no? O sea, eso a diferencia de la convertibilidad, donde uno tenía el tipo de cambio clavado en 1 a 1 y prácticamente en algún momento tuvimos hasta deflación, hoy todavía no digo que eso esté bueno, eso va a desaparecer además, pero todavía tenemos alguna flexibilidad producto de eso. Y la otra cosa que tenemos es que cuando uno mira se compara con el pasado y hace la cuenta corrigiendo por la inflación del dólar, Argentina paga hoy en el sector formal, que eso no está bueno para el consumo, para otras cosas, pero los salarios no han recuperado mucho en dólares constantes al tipo de cambio oficial. Entonces, hay un elemento de costos que más allá de que hay sectores que sí empiezan a tener diferencias del salario que pagan, eso no es generalizado. Pero todavía hay algún espacio para ir adaptándose, pero esas otra vez son las reglas de juego. Yo no digo si estoy de acuerdo o en desacuerdo porque es irrelevante. La pregunta, uno como si yo estuviera en el pellejo de los empresarios, no esperaría que esto va a cambiar y vamos a volver a lo que era la economía del 23, que tampoco era sostenible. Esa economía estaba condenada al fracaso, que de hecho terminó muy mal. Mucho se habla de baja de costos, que es lo que viene hablando Artana, y esto se ha hablado en los últimos 15 años. Pero cuando se habla de bajo de costos, generalmente se habla de la cuestión intrínseca a cada empresa. Hoy, la baja de costos también tiene que tener un rol fundamental en lo que tiene que ver con las reformas impositivas y las reformas laborales. Por 15 años fui director de una compañía donde los accionistas que eran extranjeros le decían a los gerentes hay que bajar costos, venían con una propuesta de cómo bajaban costos, lograban implementar la propuesta, parecían que habían hecho todo y a los 3 meses estaba otra vez el mismo juego. Y yo lo vi eso durante 15 años, o sea, siempre se pueden bajar costos. Hay algunos que tomo decisiones hoy y bajan mañana, otro tomo decisiones hoy y me lleva unos meses hasta que concreto, y otro tomo decisiones que no la veo hoy y por ahí la veo dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque empiezo a mirar lo que hacen los competidores, miro lo que hace el resto del mundo y después trato de adaptarlo a Argentina. O sea, yo el empresario pyme, que me toca por suerte hablar mucho, veo a gente yendo a ferias para incorporar nueva tecnología, se han dado cuenta, y lo sabían hace tiempo, que uno tiene que tener mano de obra capacitada. Estoy hablando del sector formal de la economía. Después tenemos el sector informal, que es como una criatura distinta, ¿no? Pero yo veo al empresario focalizado en lo que hay que hacer. El tema es un tema de tiempos. A mí me hubiera gustado que esa transición se hiciera un poco más lenta para que fuera menos traumática. Es cierto, la inflación hubiera bajado más lento de lo que bajó. Ahora, usted habló de la parte informal de la economía. ¿Hay chances de que empecemos a correr esa línea de 50 y 50 y lo informal pase a la formalidad? Sí, de hecho depende. En economías dinámicas eso va a ocurrir. Lo que pasa es que uno tiene, por ejemplo, en el mercado de trabajo, 40% del empleo es informal. Ese 40% en algunos casos es gente muy calificada. El chico que trabaja para una compañía haciendo programación de datos tiene sueldo increíble y no hace aportes a la seguridad social, por lo tanto es informal. Pero la gran mayoría tiene diferencias de productividad, de capacitación con respecto al trabajador que está en el sector formal. Así que resolver la informalidad es una mezcla de crecimiento, mejores reglas laborales, capacitación y educación. O sea, es un tema bien complejo, que uno tiene que trabajar en los 4 frentes, porque educación me va a resolver el problema dentro de 10 años o 15, pero si no lo hago, cuando llegue ahí voy a estar peor. Capacitación, hay que ver para qué, porque uno, aparte no todo el mundo puede ser ingeniero nuclear, obviamente, yo no podría, digamos. Entonces lo que uno tiene es trabajar en los 4 frentes, y ahí uno necesita un diálogo permanente del sector público y del sector privado, porque naturalmente en muchas de estas áreas se superponen. Y por último, hablando de la famosa recuperación en B que algunos prometían, ¿se dio o no se dio? ¿Se dio en algunos sectores, en otros no? ¿Qué pasó en la media de la economía y qué es lo que se puede esperar para adelante?
Tuvo una recuperación de B corta en el promedio de la economía, con grandes diferencias entre sectores, grandes diferencias. Entonces, si vos estás en la construcción, recuperaste no todo lo que perdiste, estás 20% abajo de algún momento de hace un par de años atrás, te sentís que esta economía no te ayuda, en parte por el corte en la obra pública y otras cuestiones también. En otros sectores ha tenido más dinamismo, en la industria estuviste cerca de una B corta, en el promedio de la economía estás en B corta. Quizás ha ayudado porque parte de la caída se explica por la sequía, ¿no? Como el tiempo afortunadamente normalizó, hemos tenido este año una buena cosecha. Y las grandes cuentas, sí, las grandes cuentas junto con el campo van a ayudar en los próximos años. Hidrocarburos. Bueno, uno tiene algunos sectores que van a hacer un salto. Hoy recién escuchamos una presentación, tanto en el sector de bioetanol como la presentación del vicepresidente de YPF, y uno ahí ve un potencial enorme. Obviamente eso va a ayudar a dar un salto exportador. Pero bueno, eso va a emplear una parte del empleo de la economía, obviamente tracciona para atrás, hay un montón de empresas que están detrás de ese fenómeno como proveedores o incluso al conjunto de empresas. Por ejemplo, Argentina va a volver a tener energía barata como era en los 90, donde el precio del gas acá era, en Boca de Pozo, 1.30 por millón de BTU y en Estados Unidos era 4. Hoy otra vez vamos a ir a un mundo donde la energía va a ser más barata, más allá de que todavía por ahí hoy no lo veamos, pero no te resuelve toda la ecuación económica. Entonces también va a haber recuperación en el campo, yo creo que hay oportunidades en economía del conocimiento, en el turismo, en el sector industrial, donde ahí, bueno, hay que aprovechar a firmar acuerdos comerciales pensando en acceder a mercados que hoy no podemos acceder, y todo el mundo va a tener que empezar a mirar un mercado más amplio, que es el mercado interno y el mundo. Obviamente que no todo el mundo puede exportar, pero Argentina tiene una presencia de pymes exportadoras muy baja, consecuencia de haber pensado en motorizar únicamente el mercado interno, que fue un poco el lema del kirchnerismo. Entonces eso cambió y hay que tener otra visión. Lleva tiempo adaptar. Lleva tiempo, ojalá se hubiera hecho más lento, pero esas son las nuevas reglas de juego. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Aimovich, movilizando sueños. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Biosolares, la mejor energía. Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. 30 años de compromiso con nuestra profesión. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola. 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Llegamos. RIMAX por más. Hola Paraná. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo.
Leiva. 30 años potenciando negocios en la región. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. No tenemos más tiempo. Nos volvemos a encontrar como siempre semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos y hasta entonces.